Bueno, Nicolás, Karina, como ustedes saben, hay una serie de iniciativas que se han presentado al Congreso para sancionar criminalmente, es decir, tipificar mejor los delitos de acaparamiento y especulación. De hecho, nosotros en el año 2017, en el contexto de el fenómeno del Niño, también transitamos esa ruta y finalmente eso no se aprobó. El delito de especulación existe, pero actualmente es inaplicable por un tema básicamente técnico, en la medida en que no existe, digamos, una especie de tarifario de precios de bienes básicos. Pero nosotros consideramos, ya mirado en retrospectiva y además mirando también cómo se ha conducido el derecho comparado, consideramos que esa no es la ruta más eficiente. Y no es la ruta más eficiente por las siguientes razones. En primer lugar, no parece muy coherente que si en el país estamos haciendo esfuerzos por el deshacinamiento, porque las casas están agolpadas de personas detenidas, que nosotros incrementemos un nuevo tipo, aumentemos el catálogo de delitos penales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el derecho penal, los juicios penales demoran mucho. Tranquilamente esto podría durar 7, 8 y hasta 10 años y no tiene un efecto inmediato. Y ya un tema técnico que además el derecho es, digamos, la última herramienta jurídica que usted utiliza cuando todo ha fracasado. ¿Qué planteamos nosotros? Lo que nosotros planteamos es que se utilicen las propias reglas de mercado. Nuestro proyecto no plantea un control de precios, sino utilizar las propias herramientas del mercado, dentro de las cuales desde luego está proteger a la persona en el mercado, es decir, al consumidor. De hecho, ya existen mecanismos de sanciones para otros tipos de infracciones administrativas, como por ejemplo el acaparamiento. Es un procedimiento administrativo, son multas muy fuertes. Recuerden ustedes el caso que hubo de la concertación con ocasión del papel higiénico o de las gasolinas, que tuvieron multas fortísimas. Nosotros estamos planteando que allí es donde, o ese sea el curso que se siga para este tipo de infracciones. Entonces multas al bolsillo, entonces, para que estas personas pues las sientan rápidamente y que no se pase un proceso larguísimo. ¿Estas multas podrían llegar hasta los 4 millones de soles? A ver, esto tiene varias ventajas. Primero, el procedimiento ya existe, la institución ya existe. El procedimiento sería el procedimiento administrativo sancionador que existe para la protección al consumidor. La institución sería Indecopi. Y las multas podrían llegar hasta 4 millones, pero eso ya dependerá un poco también del Congreso, que establezca multas que sean en efecto punitivas, disuasivas, y además Walter, otra ventaja que tiene... Sí. Claro, sí. O sea, digamos, la idea es que todo, y lo hemos dicho reiteradamente acá en Exitosa, en una circunstancia como esta, la distancia entre la decisión y la acción tiene que ser igual a 0. Es decir, si hay una propuesta para enfrentar esta situación y el Congreso la tiene en sus manos, la tiene que resolver al menor plazo posible, ¿no es cierto?, abreviando los procedimientos. Ahora, para entendernos, usted dice, Walter, que hay que dejar de lado la penalización de la especulación, del acaparamiento y de los delitos económicos, digamos. No, los delitos económicos existen en todas partes del mundo. Lo que pasa es que son procedimientos morosos y además usted lo que necesita también es cierta igualdad entre quienes persiguen el delito y quien se defiende el delito. ¿Cuántos expertos en lavado de activos cree usted, Karina, que tiene la Fiscalía de la Nación? Mientras que en las empresas, estudios, contadores, financistas, pueden apoyar, digamos, la defensa de aquel que puede haber incurrido en este delito. Estamos en desventaja, entonces, porque me imagino que hay un grupito enano. No, hace unos meses no había ni uno solo, ¿no? Y por eso es que aprovecho para... Ni uno. Es como si usted jugara con 11 jugadores en un equipo y el otro no haya ni siquiera arquero, ¿entiende? Entonces, en esa situación, si usted quiere introducir otro delito económico que necesita dotar no solamente de buena intención, ¿no es cierto?, sino además de elementos y presupuesto, lo que usted está haciendo es probablemente algo que va a ser popular,
pero que no va a ser eficiente. Con esto no estoy diciendo que se descriminalice. En su momento eso también tiene que funcionar, porque en democracia... Y con mecanismos más expeditivos, sobre todo en una situación de emergencia, ¿no? Es decir, hace algunos años, en 2016, Indecopi descubrió que un grupo de laboratorios habían, de cadenas de farmacias habían, o de boticas para ser más precisos, habían concertado los precios de 34 productos por lo menos hasta donde llegó la investigación de Indecopi. Les pusieron una sanción por 9 millones de soles. Entiendo que eso está en un complejísimo y enredado proceso judicial. Pero lo increíble es que a pesar de que se acreditó que se había actuado contra el interés del consumidor, ni se nos devolvió el dinero, ni han sufrido la pena que eso debería merecer en términos penales. Mire, pero las ventajas que tiene el procedimiento administrativo sancionador es que la autoridad, en este caso Indecopi, si es que finalmente a ellos se les da la competencia, podría aplicar medidas cautelares. Es decir, desde el primer momento usted ya podría empezar a sancionarlo. Y en el supuesto que, como en el caso que usted narra, se vayan al Poder Judicial en el contencioso administrativo, igual tienen que pagar la multa para seguir litigando. Es decir, usted los va a golpear donde más les duele, y además lo va a hacer de manera rápida, ¿no? Y repito, con esto no estoy diciendo que se descriminalice los otros tipos, pero en este momento no tenemos las herramientas ni las competencias profesionales, porque más bien los esfuerzos de la Fiscalía deberían ir a interesarse a fortalecer, por ejemplo, el combate de delitos contra la violencia contra la mujer, por ejemplo, donde también se necesitan muchos esfuerzos. De acuerdo, entonces lo que usted nos dice es que va por cuerdas separadas, uno no opaca al otro, va a seguir el proceso penal, pero también se le va a atacar de frente al bolsillo. Esto del proceso penal, yo me imagino que no se puede dejar de lado porque ahora estos son bienes esenciales, es decir que también el gobierno los ha puesto en una lista de bienes esenciales y eso va a seguir el proceso penal y tendrán que responder ante la justicia, pero sobre todo ser expeditivo y muy rápido en las multas. Sí, Karina, mire, permítame decir un par de cosas en relación a su acotación. En primer lugar, en efecto, el tema penal tranquilamente puede ir por cuerda separada por lo que se denomina que aquí no habría doble incriminación, pero primero tendría que acreditarse el tema administrativo, como sucede en el caso tributario también, porque usted puede tener una sanción administrativa en el caso tributario, pero también podría ser sancionado penalmente. Pero yo creo que hoy día, desde nuestro punto de vista, hay que aficarnos, estacionarnos en esta vía porque es mucho más rápida. Nosotros apostamos por esta medida porque además, fíjese, usted en Colombia, en abril han aprobado una norma que establece un seguimiento a los precios básicos y eventualmente, si hubieran subidas extrañas, se aplicarían sanciones administrativas. En Nueva York, en el estado de Nueva York también se ha utilizado una figura parecida, haciendo un seguimiento de precios, no fijando precios, haciendo un seguimiento de precios hasta determinado porcentaje y sancionando administrativamente. Entonces las vías son, en este momento, las experiencias apuntan a que este sea el camino. Y por otro lado, un tema que me parece importante, concurrentemente a todo lo que estamos conversando, es fundamental que el Estado no solamente sea un Estado sancionador. No queremos nosotros solo un Estado sancionador, un Estado exclusivamente regulador o burocrático. El Estado tiene que ser eficiente. Hace un momento, Nicolás dijo que la diferencia entre la decisión y la acción debe ser cero. Peter Drucker decía, la diferencia entre la decisión y la intención es acción. Es decir, la gestión, hacer las cosas. Entonces, si yo simplemente declaro, pero no concreto, eso es una intención, esa no es una decisión. Entonces, nosotros tenemos que hacer que el mercado sea eficiente. Miren lo que ha pasado en el sistema, en nuestra institucionalidad económica. Usted tiene al BCR, tiene al Ministerio de Economía y Finanzas, que han logrado canalizar hasta 60.000 millones para la reactivación. Además, han emitido bonos en el mercado financiero exterior y han logrado levantar 3.000 billones y están entregando bonos. Pero usted podrá decir que eso está bien, regular o mal, pero hay una cierta institucionalidad
incluso otros países miran con admiración que el Perú en ese plano se maneje casi como un país desarrollado. Pero usted voltea la vista y mira los ministerios sociales y usted ve una brecha enorme. Entonces el Estado ahí también podría intervenir. Claro, pero se ha visto, Walter, en el caso, por ejemplo... Nicolás, perdónenme un segundo, solamente termino con esto. Mira, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el Estado hace rato hubiera, así como ha activado a los bancos, los ha hecho competir, los ha hecho concursar, ¿por qué no activa a los laboratorios, a las farmacias y las hace competir? ¿Por qué no pone un fondo, ¿no es cierto?, para construir más, para elaborar masivamente estos medicamentos que han llegado a costar hasta 300 soles, ¿no? Eso, ahí ha faltado planificación, ahí ha faltado institucionalidad, ahí ha faltado gestión pública en todos esos sectores. Mientras que usted tiene, en el otro lado, tiene usted, digamos, instituciones en el sistema económico que funcionan desde hace 25 años, más o menos con cierta continuidad y con un horizonte claro. Acá nos ha faltado eso, planificación, horizonte, gestión pública. Es el momento de empezar a hacerlo, ya no nos lamentemos, es el momento de empezar a hacerlo. Entonces, claro, porque yo le daba el ejemplo, Walter, de lo que ha pasado cuando conversamos con la ministra de Economía 2 semanas atrás. Ella decía, hemos logrado soltar, ¿no es cierto?, 2.700.000 bonos, pero lamentablemente hay medio millón de esos bonos que no han podido ser colocados. O sea, ¿cómo es posible? O sea, no es un problema que no tengas el recurso, sino que tienes un aparato incapaz de hacer que el dinero le llegue a la gente a la que está destinado. O lo que pasó con los bonos para los independientes, o peor aún lo que ha pasado con las canastas, ¿no es cierto? Ahora, para regresar al tema, defensor del proyecto de ustedes, esto, digamos, ¿qué debería ocurrir? Ya está en manos del Congreso, el Congreso debería exonerarlo del trámite de comisiones y someterlo a votación. Es una página, ¿no es cierto? No, perdón, un minuto, no es una página, es un proyecto que tiene una amplia exposición de motivos. No, de acuerdo, tiene 14 páginas, pero digamos, la ley específicamente, las modificaciones a la ley que plantean son muy puntuales y muy claras. Sí, son muy puntuales. A ver, ya hicimos la primera y la segunda etapa de lo que significa el procedimiento de crear una norma. Hemos elaborado la norma, hemos presentado la norma, y ahora, desde anoche hasta muy tarde, yo he estado hablando con congresistas, explicándoles uno por uno para la ventaja de esta norma, y que por favor las revisen, exhortándolos a que pudieran favorecer con su voto una salida como esta, porque es rápida. Pero repito, las normas no cambian la realidad. No es que nosotros creamos que la norma va a cambiar la realidad. Este es un elemento que tiene que venir acompañado con todo lo que hemos conversado y con todo lo que ustedes a lo largo de todos los días en sus distintas intervenciones e entrevistas plantean. El Estado tiene que activarse. Tenemos un país, un Estado que tiene, digamos, una pierna de atleta, pero la otra pierna, lamentablemente, le falta entrenar mucho, ¿no? Que es todos los sectores sociales. Eso, ¿cómo hacer para que el Estado, ya hemos hablado de la falta de gestión, usted está diciendo, nosotros lo hemos repetido muchísimas veces porque lo hemos visto en la salud, lo hemos visto en Iquitos, lo hemos visto en las canastas? ¿Cómo se puede impulsar, o ya estamos demasiado tarde, estamos ya con la pandemia encima? ¿Cómo podemos hacer para...? Yo creo que nunca es tarde. Aquí yo les propongo... Pero la corrupción creo que nos carcome también en esto. Creo que gestión con corrupción no va. ¿Cómo se podría hacer para encontrar soluciones? Bueno, sin duda tenemos varios problemas. Tenemos problemas de falta de formalidad, falta de competencia en la gestión pública, corrupción, falta de planificación. Todo eso es cierto, Karina, pero que eso no nos arredre. A ver, yo le planteo rápidamente tres cosas. En primer lugar, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen que poner una pausa, un paréntesis a estos litigios políticos, estos enfrentamientos políticos, y el Congreso debería rápidamente presentar un plan
cuál es el plan o el programa de legislativo para los próximos 90 días. No podemos cada día estar apareciendo con una norma. Entonces yo, con mucho respeto, exhorto a que se haga público eso. Y el Ejecutivo también. Le pedimos al Ejecutivo que nos ponga en blanco y negro cuál es la ruta de salida. Es fundamental que el gobierno nos diga hacia dónde vamos. Es admisible que en una situación inédita se puedan equivocar, pero lo que no es admisible es que no conozcamos una ruta de salida. Así como le pedimos al Congreso esto, también se lo planteamos al Ejecutivo. Pero por otro lado, es fundamental, el Perú tiene un capital social, un capital empresarial, un capital en las comunidades, en las sociedades, que puede ser convocado. Es importante convocar este capital social y es importante activar a los sectores, a los ministerios sociales. Hace un momento les dije, a mí me parece que el Estado tranquilamente podría ser un actor que articule todas estas fuerzas, que ponga fondos para hacer competir al mercado, pero ahí se requiere, por supuesto, insuflar una nueva dinámica, pero también claridad respecto hacia dónde vamos, ¿no? Claridad, ¿no? Ahora, yo tengo no incertidumbre. Un interrogante, Walter, a raíz de todo lo que hemos... Es decir, el coronavirus nos ha hecho saltar a la cara la realidad, ¿no es cierto? Y en esta crisis que ha habido de abastecimiento de medicamentos, en toda esta crisis de especulación, de manipulación de precios, donde productos que costaban $1 podían terminar costando 50, uno de los hechos que ha saltado es la existencia de algo que no es normal, que no está bien y que se ha permitido que una organización empresarial, un grupo económico, controle más del 80% de las cadenas de boticas y que tenga además laboratorios, distribuidoras y las benditas cadenas. Y que por lo tanto los ciudadanos estamos casi forzados a como por un embudo a terminar en manos de esta gente de lo que ellos decidan. Es decir, de cuánto de su inversión van a dedicar a producir genéricos y cuánto de marca. ¿No es cierto? Porque esa historia de que, uy, se me acabó el genérico, solo tengo el de marca que cuesta 40 veces más, cuando yo controlo toda la cadena no te la creo, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, algo hay que hacer para modificar esa situación. No podemos depender de un monopolio en la distribución de medicamentos. No podemos depender de un monopolio en nada, si es que estos monopolios no están, o estas concentraciones no están debidamente reguladas. Mire, permítame ahí también un par de acotaciones. Uno, a nadie le sorprende que el poder político tenga que ser controlado. Usted le pregunta a cualquiera, se sube un taxi, conversa con el taxista y él entiende perfectamente que el poder político tiene que ser controlado. ¿Qué cosa es el Estado democrático? El Estado democrático es el control del poder. La Constitución es un estatuto del control del poder. El poder económico también tiene que controlarse. No solo el poder político se controla, también se controla el poder económico. Una democracia se revela como tal cuando controla tanto el poder político como controla el poder económico. ¿Y cómo controla usted el poder económico? En efecto, evitando que existan estas concentraciones, en efecto, evitando que haya estas conductas abusivas. ¿Y quién debe hacerlo? El Estado. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Por ejemplo, el Estado, repito, el Estado puede ser un actor y ponernos así a trabajar a todos los sectores privados. Y el Estado dice, miren señores, estamos en una situación de emergencia y hemos decidido que este kit de medicamentos van a ser producidos. Así que los voy a poner a concursar a todos ustedes para que me produzcan todos este kit de 10 medicamentos. Este Señor es el Gutiérrez, fondo que voy a poner, sí. Si es que usted está diciendo que el Estado es el que tiene, pues es el llamado a controlar esto y no nos puede dejar pues en el abandono con un monopolio y encima que estamos viendo cómo se comporta, ¿estaría de acuerdo de alguna manera que se intervenga en los precios? Se ha hablado mucho en el control de los precios y en el control de no todos los precios, sino de este kit de medicamentos esenciales para la vida de los peruanos. A ver, no hay que confundir lista de precios con un control irrestricto, con una intervención, una regulación del Estado. El mercado no puede estar desregulado. La regulación no es una mala palabra. La regulación
se hace en Chile, se hace en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, y el Estado es un Estado fuerte, porque sin un Estado fuerte no hay una verdadera economía de mercado, sino el abuso puro, abuso líquido, ¿ya? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, pero sacar una simple lista de precios tampoco soluciona el problema. ¿Por qué no soluciona el problema? Porque usted necesita institucionalidad para poder materializar esa lista. No se trata de poner solamente una lista. Yo creo más bien en las reglas de mercado, donde otro actor como el propio Estado pueda hacernos competir. Esa es la tarea del Estado, hacernos competir. Claro, pero eso es lo que no ha pasado pues, con la distribución de medicamentos. O sea, se ha sido absolutamente tolerante y se ha permitido cuando por un lado los iba sancionándolos, ¿no es cierto?, por sus prácticas abusivas y sus concertaciones, por el otro lado les permitía concentrarse cada vez más hasta que convertirse en una sola empresa que lo controla, ¿no? Estamos de acuerdo que la concertación evidentemente conspira contra el libre mercado. Si usted tiene un solo actor o un actor que tiene la posibilidad de concentrar y además fijar precios, no hay economía social de mercado, completamente de acuerdo. Pero usted también tiene otro gigante. Ese gigante es el Estado, que puede hacer que se dinamice el mercado. Eso es lo que estoy señalando. Pero cuando no lo hace, ¿se podría controlar los precios solamente en esta etapa de emergencia y con estos medicamentos esenciales? El Estado metiendo la mano para protegernos, ¿se podría? Yo apuesto por tres herramientas. Una, esta ley que estamos planteando. Dos, que el Estado ingrese al mercado como un actor más para tirar hacia abajo los precios, ¿no es cierto? Y tres, como se está haciendo en Colombia, un seguimiento de precios y sanciones muy drásticas. Y lo mismo se está haciendo en Nueva York. Entonces, o sea, usted dice, defensor, que el Estado debería producir directamente medicamentos. No, lo que estoy diciendo es que el Estado tiene lo más importante, la plata. El Estado puede decir, mire, acá tengo un fondo, voy a decir cualquier cifra, 50 millones. Ok, muy bien, señores, los voy a poner a producir a todos ustedes, ¿ya? Y a un precio, a un monto determinado. Y luego que tengo esto, lo vamos a distribuir, voy a hacer competir a todas las cadenas y va a ser obligatorio que todo el mundo me distribuya estos medicamentos por los próximos 120 días. Y les voy a pagar un fee, les voy a pagar una comisión convenida. Si usted ha podido hacer competir a los bancos, mire usted, los bancos están pagando, cobrando 1%, desde luego ahí también hay que regular algunas situaciones, pero los ha puesto a competir hacia abajo. ¿Por qué no pueden hacer competir a las farmacias? Por eso mi ejemplo de la diferencia entre la institucionalidad en un lado y la falta de institucionalidad en el otro. Claro, y además que el Estado es el mayor comprador, ¿no? Eso decía... Precisamente. Adicionalmente, la gente de las farmacias decía eso. Por último, se nos está acabando el tiempo, pero yo quería una precisión. Usted decía que estamos en la incertidumbre, y es verdad. El Estado no nos ha mostrado cuál es la ruta. Ya se va a acabar ya esta cuarentena y hay de verdad rumores por todos lados. Deberíamos tener una ruta, es lo que corresponde informar de parte del Estado a la ciudadanía para no estar, se va a alargar la cuarentena, no se va a alargar. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cuáles serían las pautas? Porque estar en incertidumbre también es dañar, pues, a la población. 10 semanas después hay muchas cosas que no podemos plantear como descubrimientos. En el camino hemos descubierto que los mercados eran un problema, que el transporte era un problema, que había debilidad institucional en las regiones. Mire, eso se pudo conocer desde el primer momento, y aquí no estoy siendo yo general después de la guerra, ¿no? Porque la Defensoría del Pueblo planteó esto la semana 1, la semana 2, y ahí están los documentos y los oficios. Todos estos problemas que habían. Lo que creo es que ahora que estamos saliendo, digamos, estamos entrando a la siguiente etapa, es fundamental
tener un plan de salida respecto de distintos problemas que ya los tenemos aquí. Cómo va a ser el tránsito, cómo van a operar las empresas, está esto un poquito más avanzado en el mercado. ¿Se debe extender la cuarentena? Bueno, esa es una buena pregunta, defensor, y difícil de contestar en corto, pero por supuesto. ¿Qué opina usted? ¿Debe seguir o no debe seguir la cuarentena? A ver, yo creo que hay que ser muy prudentes, Nicolás, Karina, porque si yo digo hoy día, dentro de media hora van a decir defensor plantea tal cosa. Yo no quisiera ser la persona que esté indicando lo que tiene que hacer el gobierno, porque esa es tarea del gobierno. Ellos tienen además la información suficiente. Nosotros, ese es otro problema, que no hay la información suficiente para la toma de decisión. Usted no puede tomar decisiones eficientes si no hay información. Nosotros, la Defensoría, la ciudadanía, no tiene la información suficiente. Y eso es clave en etapas de emergencia sanitaria. Lo han recomendado todos los organismos internacionales. Información, transparencia para la toma de decisión conjunta, para poder respaldar